Este video resume un poco el tema que vamos a tocar a continuación. Vamos a hablar acerca del trabajo infantil. Está con nosotros Román Rodríguez, él es coordinador de proyectos para la prevención y erradicación de trabajo infantil de la Fundación Telefónica, entiendo. Sí, claro. ¿Cómo estás, Román? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mariela? Muchas gracias. Se cumple una fecha hoy importante, ¿no? Hoy es 12 de junio. El 12 de junio fue instituido como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en el marco de eso la Fundación Telefónica y varias instituciones que están trabajando respecto a este programa hoy día están haciendo varias actividades, así que hoy es el día especial para hablar justamente de este tema. Muy importante y nosotros hemos querido, por supuesto, sumarnos a esto. Jorge Chávez está a través de las microondas con nosotros. Jorge, ¿dónde estás? Cuéntame. Hola Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, observando cómo los niños se divierten, ¿no? Que es el contraste que uno pueda tener en el marco de esta fecha contra el trabajo infantil y observando niños que en estos momentos tienen la distracción bajo la supervisión de sus padres, quizá otros a esta hora de la tarde estén desempeñando algún tipo de labor por dos razones, ¿no? Uno, porque a veces en algunas oportunidades son obligados por los padres y la otra por la misma necesidad que tienen para llevar algún dinero a sus respectivas casas, ¿no? El alimento de todos los días. Y en algunas oportunidades que hemos podido también notar, Mariela, es que a veces en víspera de iniciar el año escolar, a veces niños salen a las calles para poder comprar en algunas ocasiones sus útiles. Es un tema muy lamentable, por cierto, que todavía se observa en nuestra sociedad. Conversando aquí con padres de familia también, a ver, ¿qué es lo que hacemos en ese sentido, no? Señora, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias, bienvenida a Capital. Señora, ¿a qué se debe eso? A ver, ¿cómo combatimos el tema del trabajo infantil o a qué se debe ese incremento también de los niños que están inmersos en esta situación? Bueno, mi parecer, a mi punto de vista, es que los padres no deben tener los niños en el mundo planificado, ¿no? Para que el niño no sufra. Porque un niño debe tener su adolescencia, su niñez, de un niño normal que juegue, estudie, darle cariño, protección, pero no hacerle explotar al bebé trabajando en la calle, exponiéndolo al peligro, tantas cosas que se puede ver en la calle. Usted ha hecho un tema interesante, el tema de la planificación familiar. ¿Ustedes consideran que parte de este tema es que a veces los padres no piensan en ese sentido y tienen más hijos y no saben cómo? Por supuesto, eso no procede de los padres, porque el hijo tiene que haber una planificación para poder traer al niño al mundo, no para que sufra, por supuesto. Y ahí también deben de bastante influir la planificación familiar, las enfermeras ir a las casas a darle charlas, ¿no? Planificación familiar, invitarlas a las postas, para que así también no vengan así, salgan a luz rápido y los niños pues sufren, ¿no? Ahora, señora, ¿y usted que para en la calle, bueno, pues para observar, ¿no? ¿Qué tipo de actividades usted ha podido notar que desempeñan los niños? ¿Qué tipo de... Veo que venden en la calle, que venden en los carros, pues se ponen a cantar, suben a los micros, piden propina, platita, piden propina, coloración para los niñitos. Las mamás a veces los utilizan a los niños, los mandan. Sí, yo he visto, por la calle también he visto. Muchísimas gracias, señor. Ya, amiguito, gracias. Bueno, temas en realidad muy interesantes que ha tocado la señora con relación al tema de la planificación familiar, que es uno de los puntos además que he podido abordar. Y justo conversando aquí con madre de familia para ver este tema, vamos a tratar de conversar aquí con una señora. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Si me permite, estamos en vivo para Capital. Señora, estamos conversando con relación al tema del trabajo infantil. Y justo una señora nos decía, joven, esto también se debe al tema de la planificación familiar, porque a veces hay padres que tienen hijos y los descuidan demasiado y ellos son obligados. ¿Usted coincide también con eso? Sí, yo también coincido con eso. Hay muchos padres que dejan descuidados a sus hijos si no los mantienen, no les dan nada. Entonces, esa es una buena opción para los niños. ¿Usted considera, digamos, que el tema del trabajo infantil se debe específicamente y puntualmente hacia eso o también hay otros factores? Porque a veces no hay dinero en casa y unos se obligan a los hijos también, pero eso también está mal, ¿no? Claro, está mal porque los obligan a trabajar cuando son niños, pues entonces eso tiene responsabilidad los padres y la madre. ¿Para qué traen hijos al mundo si no los van a ver? Muchísimas gracias, señora. Bueno, Mariela, entonces ha podido escuchar opiniones a esta hora de la tarde y nosotros, bueno, seguimos aquí, por cierto, observando a los niños jugando, que esa es la razón de ser de los niños a temprana edad, ¿no? El tema del juego y el tema de la diversión y también el tema del estudio bajo la supervisión de los padres. Contigo, Marielita, en estudio, regresamos luego. Muchas gracias, Jorge, gracias por el enlace, por supuesto. La razón de ser de los niños es ser niños, jugar, poder tener una niñez aparente, mínimamente
respetable. Román, ¿cómo está el país con respecto al resto de Latinoamérica en el tema del trabajo infantil? Es un problema bastante fuerte. En Latinoamérica, en promedio, 1 de cada 10 niños trabaja. En Perú, 1 de cada 4. Estamos hablando de casi 2 millones de niños. Muy por encima del promedio. Y lo que hay que, digamos, precisar, en realidad, desde muy pequeñitos, hay niños que empiezan a trabajar desde los 3, 4 años hasta los 18 años. ¿Cómo podría trabajar un niño de 3 años? Sobre todo esto se da mucho en zonas rurales. Y ahí me parece importante remarcar algunas aclaraciones respecto a, por ejemplo, la pregunta que estaba en pantalla, si los padres deben ser sancionados por si tú trabajas. Lo primero es que el trabajo infantil es un problema que se da por muchos factores y de manera muy diversa. En la zona rural se da de una manera, en la zona urbana se da de otra manera. En la zona rural el trabajo está muy asociado a la vida de la gente, al reconocimiento social y al armado, al tejido social que está ahí. En las zonas urbanas está muy del lado, en la mayoría de casos, de la vulneración de derechos. Pero para cualquier caso, lo importante es definir qué implica el trabajo para cada niño. Ya, pero, o sea, bajo esa premisa, un padre que vive en Lima y hace trabajar a su niño, lo explota. Un padre que vive en la sierra y hace trabajar a su niño está enmarcado en un contexto social que lo permite. No necesariamente. Pero igual es explotación, ¿no? El tema es qué significa trabajo para cada niño. Dentro de la zona rural también puede darse vulneración. Es importante los indicadores. Por eso es importante tener en claro qué significa para cada niño trabajar. Hay niños para quienes trabajar implica dejar de estudiar. Y ahí es donde hay que hacer una lucha frontal. Hay niños para quienes trabajar implica cortar derechos, cortar recreación, cortar educación. Que también está mal. Y eso definitivamente tiene que ser resuelto. En las zonas urbanas también se puede dar de ambos casos, aunque en las zonas urbanas, como te decía, por cuestiones estadísticas está más del lado de la vulneración, porque ya no es un tema de tejido social, ya no es un tema de cultura, ya tiene que ver un tema directamente asociado con la pobreza y también con las decisiones familiares. Ya, pero digamos, cualquiera podría decir, bueno, pero con todo este tema de la migración, las costumbres andinas, ¿no?, han sido trasladadas a la costa y entonces también estamos hablando de un tema cultural. Cuando yo toco ese tema en la radio, llama mucha gente y me dice, un ratito, pero a mí mis papás me hicieron trabajar en la chacra y yo ahora que vivo en Lima hago trabajar a mi hijo en la empresa. ¿Y qué tiene de malo? Desde luego. Y eso es un punto de vista importante a tener en cuenta, porque una cosa que hemos ido encontrando y se da en muchas investigaciones sobre el trabajo infantil es que el trabajo no siempre o no necesariamente está asociado a la pobreza. Hay familias pobres cuyos hijos no trabajan porque deciden que no sea así, porque los padres deciden hacer un esfuerzo grande para que sus hijos no sufran de esto. Así como hay familias que no son pobres cuyos hijos sí trabajan, y obviamente no es un tema de supervivencia. ¿Todo niño que trabaja sufre? Depende de las condiciones. Tenemos que apuntar a las condiciones. Por ejemplo, ¿cómo, digamos, cuál es la delgada línea que divide esto? Te cuento, en los programas que nosotros implementamos, en todos estos 10 años que hemos tenido de intervención, hemos visto algo bien interesante. Tenemos básicamente 2 indicadores grandes. El primero es el retiro total de trabajo infantil, los niños que entran a nuestro programa trabajando y que retiramos de allí, y los niños que reducen horas de trabajo. Lo que hemos podido notar es que el resultado que tenemos más accesible y con mejores logros es el tema de disminución de horas. ¿Por qué? Porque el retiro es mucho más complejo, justamente porque es multicausal y multivariado. A ver, cuéntanos un caso, por ejemplo, para entender bien. Un niño que después de la escuela todo el tiempo lo dedica a trabajar. Termina la escuela a las 12 del día. Puede ser, si estamos hablando del campo, en la chacra, en el pastoreo, en la agricultura. Si estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de la venta ambulatoria, trabajo en mercados. Entonces, lo que hemos ¿Trabajo en mercados? Trabajo en mercados. ¿Haciendo qué? Estibadores, vendiendo en el mismo mercado. Pero estibadores implica que cargan bultos. Hay niños que sufren mucho consecuencias físicas por cargar bultos. Eso no podría ser permitido. Desde luego que no debe ser permitido. Y tú me dices que por lo general no logran retirarlos de ahí, sino que disminuyan las horas. Muchos de esos, por ejemplo, tenemos casos de niños estibadores que no han dejado de trabajar, sin embargo, han cambiado su tipo de trabajo. Hay padres que han dicho, ok, la estibación es muy dolorosa para mi hijo, él tiene, por decir, 16 años,
queremos que deje de trabajar y lo han retirado del trabajo totalmente. Ha sido un gran éxito. Otros padres nos dicen que la condición familiar es muy extrema y lo que han hecho es, por ejemplo, cambiar el rubro, ¿no? Ahora trabajan con sus padres en la casa, en un negocio familiar, cuidados más cerca de ellos, a la vista de ellos. Es muy distinto un niño que sale a altas horas de la noche a trabajar muy lejos de sus padres, a uno que, por ejemplo, apoya a sus padres, digamos, en la bodega de la casa. Entonces, lo que tratamos de hacer es ir caso por caso para hacer todo lo posible porque se reduzca el trabajo infantil y se dé prioridad a la educación. Porque al final, perdón que te interrumpa, el foco principal, por lo menos del enfoque que le damos, es el tema de la educación. Hablamos mucho de estas formas de trabajo y la diversidad del trabajo, cómo se da en el campo, cómo se da en la ciudad, pero lo que es la premisa importante y que los padres deben tener en cuenta de que la educación es aquello que va a romper este círculo. Y claro, obviamente darle condiciones de vida adecuadas. Lo que preocupa aquí es que el niño que trabaja, además de que es explotado, además de que tiene que renunciar a una serie de derechos infantiles, sí, renuncia al más importante, que es el estudio, o por lo menos al que yo considero más importante. Desde luego. Una criatura que se dedica sus primeros años de vida a trabajar, quiere decir que cuando sea adulto va a ser una persona limitada, profesionalmente hablando. Está demostrado que a menos tiempo de estudio, menos ingresos posteriores. Por supuesto. Y el estudio es lo que genera oportunidades. En ese sentido, el reto para combatir el trabajo infantil, por lo menos como lo enfocamos nosotros, es educación. Educación, que los chicos terminen su primaria, terminen su secundaria y eso genere más oportunidades de vida. Y al mismo tiempo tratamos de que inviertan más tiempo en el presente en educación. Por ejemplo, lo que hacemos es talleres a contrarreloj escolar. Tratamos de que estén en la escuela o en la casa o en la comunidad en ocupaciones que tengan que ver con cuestiones formativas, habilidades sociales, refuerzo escolar, apoyo psicopedagógico, para que cambien toda esa cantidad de horas que invierten en trabajar por horas que generen formación. Aquí tengo unas cifras que tú has traído, en donde se establece que el 58.7% de los niños que trabajan se concentra en zonas rurales. Sí. Y el 41.13% en las zonas urbanas. No es tanta la diferencia. No es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. 60-40 más o menos, sí, ¿no? Ahora, con respecto a sectores sociales, hablando ya del tema de poder adquisitivo, ¿qué tan ligado está el trabajo infantil a la pobreza? Mucho, mucho. Es uno de los principales factores, porque la mayoría de familias refiere que sus hijos trabajan justamente para aportar el ingreso familiar. Sin embargo, como te decía, un punto importante que hemos encontrado en todo este tiempo de intervención es el tema de la decisión familiar. La pobreza pesa mucho y es el factor macro más importante. Sin embargo, el tema de la decisión es importantísimo. Por ejemplo, cuando intervenimos a través de metodologías reflexivas con los padres, esos padres que pasan por toda una serie de formación y reflexión respecto a su propia vida, incluso respecto a su propia experiencia como niños trabajadores, se dan cuenta que reproducen su experiencia como niño trabajador. Que no quieren repetir la misma historia con los hijos. Exactamente. Entonces, cuando se dan cuenta, porque eso es una cuestión importante en la metodología reflexiva, que están repitiendo las historias, aparece una situación en la que dicen, yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo. Y deciden, y ven maneras, y ven formas en las que generen más ingresos. Siempre las hay. Se arman, siempre hay. Y eso siempre es muy importante, es la única Mariela. manera de salir del círculo de la pobreza, eso es muy además. importante, Mariela. Es el hijo pobre que estudia, que va a sacar a la familia de la pobreza. Y es muy importante recordar que las familias pobres y vulnerables no deben ser vistas como tal. Puede que lo sean, pero es una situación de vida, esperamos, momentánea. Son personas que ellas mismas tienen todas las capacidades para poder salir adelante. Depende mucho de la inteligencia de los padres. Sí, y desde que las se den cuenta de intervenciones, esto que tú dices. Y las intervenciones creo que deben estar enfocadas a mucha reflexión con los padres y como intervenimos en escuelas, con los maestros, con los directores, para ayudar a que esta situación disminuya, baje el tema del trabajo a la menor exponencia posible y el tema del estudio sea lo prioritario. Ahora, eso es lo que va a generar oportunidades. Claro, no está sancionado que un padre haga trabajar a su hijo, ¿no? Sí, bueno, en realidad está sancionado desde el punto de vista de si está violando derechos. Claro, pero no está en el Código Penal, ¿o sí? No, no está en el Código Penal. O sea, un padre que obliga a su hijo a trabajar no tiene mayor castigo. Tendría que haber algún tipo de flagrancia de delito, como maltrato físico, psicológico. Exposición al peligro, por ejemplo. Exactamente, ahí sí podría haber una sanción, pero como rótulo de trabajo, no.
Porque por lo general los exponen a trabajos extremos. En muchos casos son trabajos muy mal pagados, muy dolorosos, muy duros, mal pagados, duros, y esas son las historias más complicadas para nosotros. Entonces, por Pero lo a pesar de general, ser hay complicadas, exposición al peligro. el año pasado hicimos una publicación de 41 historias de chicos que trabajaban en condiciones extremas, haciendo ladrillos en Huachipa o en las zonas rurales, haciendo pastoreo, pero en condiciones muy difíciles, en las zonas urbanas, que poco a poco han podido sacar adelante a ellos mismos y su familia, y ahora son profesionales. ¿Por qué? Porque con la reflexión de sus padres y con la reflexión de ellos mismos y con priorizar la educación lo han podido hacer. Es una situación lamentable el trabajo infantil, pero la solución está a la mano y está con las personas. Entonces las instituciones lo que tenemos que hacer es ir y ayudar, no necesariamente con cuestiones materiales, no necesariamente con cuestiones presupuestales, sino reflexionando con las personas y buscando soluciones en el armado social. Las comunidades se pueden organizar para resolver esto y lo hemos visto en la intervención. Padres de familia que reflexionan y se juntan y deciden cómo en grupo hacer algún tipo de emprendimiento propio, por ejemplo, para que sus hijos dejen de trabajar. Y lo hacen. ¿Y en qué comunidades trabaja la Fundación Telefónica? Hemos estado históricamente en 19 regiones del Perú. Actualmente tenemos 17.000 niños en el programa. Intervenimos básicamente en escuelas. Escogemos centros educativos donde el trabajo infantil sea de alta incidencia. Intervenimos allí básicamente ayudando a los niños a generar más oportunidades del estudio. O sea, buscan escolares. Exactamente. Pero no están entonces entrando a la zona más crítica, que es la de los niños que no van a la escuela. También hacemos campañas de matrícula oportuna y hacemos seguimiento también a muchos niños para que, por ejemplo, a chicos que no están escolarizados, nuestros equipos locales lo que hacen es buscarlos, entrevistarlos, hablar con sus padres y hacer lo posible por, junto con sus padres y decisión del colegio, reinsertarlos a la escuela. Y también hemos visto casos muy buenos en donde hemos podido lograr que los chicos se queden en la escuela cuando no estaban escolarizados. ¿Y qué opinas de los programas sociales del gobierno, como Jaliwarma, por ejemplo? Hay muchos programas sociales ahora que están funcionando, los cuales están impulsándose también. Creo que poco a poco han ido haciendo algunos avances. ¿Crees que Jaliwarma puede haber sido un factor que detenga la deserción escolar? No necesariamente. Porque el requisito era que se inscribieran, que asistieran a la escuela para poder recibir este alimento. Lo que pasa ¿Ha servido o no ha servido? En alguna medida sí. Por ejemplo, a nosotros nos pasa también, a algunos chicos, a algunos padres les decimos, mira, te acogemos en el programa, traemos también ayudas con materiales educativos, siempre que tú te comprometas a dejar que tu hijo trabaje o reducir horas. Y los padres tienen un compromiso para eso. Y hacemos un seguimiento para que los niños, mientras están en el programa, incluso tiempo después de estar en el programa, garantizar que hayan estado todo ese tiempo sin trabajar. Y los padres firman ese compromiso. A tu pregunta, un solo programa no es suficiente. Tiene que ser todo un conjunto de programas que ataquen el problema desde la multifactoriedad del mismo, porque es muy complejo. El trabajo infantil en sí no es el problema. El trabajo infantil tiene muchos problemas debajo que son los que lo causan. Pobreza, decisión familiar inadecuada y muchas otras motivaciones que están detrás. Falta de planificación familiar, por ejemplo. Lo mencionaron ahora en la entrevista, ¿no? Es gravísimo, ¿no? Sí. Creo que es uno de los factores más importantes. Seguimos siendo un país en el que no se puede repartir la píldora del día siguiente en postas médicas porque creemos que la política de salud se dicta desde el púlpito. Desde luego. Y eso está mal. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente tomar conciencia en qué es lo que necesitan las personas. Las personas necesitan orientación y necesitan darse cuenta que la solución no está en el Estado, no está en las instituciones, está en ellas mismas. Y la intervención de las instituciones estatales o privadas tiene que estar orientadas a eso, a retejer ese armado social para proteger a esos niños y garantizar su adecuada educación, porque eso es lo que va a romper este círculo vicioso. Niños mejor educados. Ahora, aquí hay cifras importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, se estima que un adulto sin instrucción, un adulto sin educación, recibe un sueldo promedio de 157 soles al mes. Sí. En el Perú. En el Perú. Promedio. Uno que ha culminado primaria recibe 397 soles. Y con educación secundaria, 883 aproximadamente. Claro, la diferencia es, pues, increíble. Ahora, un adulto sin instrucción,
quisiera un poco entrar al tema más grave, ¿no? ¿Cuál es el destino de un niño que vive toda su vida de niñez trabajando, no estudia nada y llega adulto analfabeto, sin saber leer y escribir, sin ningún tipo de instrucción? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Y qué porcentaje del país tiene esas condiciones actualmente? Reproduce el círculo de pobreza. La conclusión lógica es que este niño, cuando tenga hijos, va a reproducir las mismas conductas. ¿Cuántos hay así en Perú? En Perú, bueno, las estadísticas respecto son muy variadas, no podríamos especificar porque eso es un tema más percepción. Entonces, cuando son temas ya de percepción no hay indicadores muy exactos, pero desde luego las cifras en cuanto a la cantidad de niños trabajadores, que son casi 2 millones en este país, 1 de cada 4, dan cuenta que esto sucede con mucha frecuencia. Y la consecuencia es esa, ¿no? Si los niños no estudian, siempre trabajan, llegan a la edad de 18 años y quieren hacer algo más por su vida, quieren una casa propia, quieren acceder a mejores servicios, no lo van a poder hacer. No quieren ganar un sueldo mínimo. Sí, un sueldo mínimo no por lo menos, puede. no lo van a poder hacer. Y cuando tengan hijos, van a verse nuevamente, así como sus padres con ellos mismos, en la necesidad de que trabajen. Y reproducimos ese lamentable círculo de pobreza. ¿Esos son los que llamamos extrema pobreza? Se da extrema pobreza o la pobreza normal, pobreza en general. Esto reproduce la pobreza en general. Muy bien, Román. Bueno, muchas gracias por haber venido, ha sido interesante la conversación y ojalá pues que para el próximo año las cifras mejoren, cambien. De todas maneras, y hago un llamado a todas las instituciones, junto con nosotros, con la Fundación Telefónica, a la apuesta por la educación. El día de hoy, 12 de junio, el lema que se ha puesto es sí a la educación. Eso es lo más importante en nuestro país y eso va a garantizar que en el futuro tengamos ciudadanos que saben tomar decisiones y saben criar a sus hijos y saben llevar a este país adelante. Educación es primero. Muchas gracias. Román Rodríguez, coordinador de proyectos para la prevención y erradicación del trabajo infantil de la Fundación Telefónica, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa.